El juicio se abre sobre la base de la acusación fiscal o también en el caso de la acusación particular realizada por el querellante. Y en la eventualidad de que ambas sean contradictorias e irreconciliables, el tribunal tiene la facultad extraordinaria de precisar los hechos sobre los cuales se abre el juicio. ¿A qué se refiere esto? Como les había dicho en la anterior clase, la acusación puede ser, es realizada por el Ministerio Público, pero también puede plantear una acusación particular el querellante. En algunos casos, en la mayoría, la acusación particular y la acusación del Ministerio Público son la misma, pero en algunas circunstancias se puede dar el caso de que el querellante considere de que debe perseguirse otros delitos diferentes a lo que ha establecido el Ministerio Público. En esas circunstancias podrán haber diferentes acusaciones y en esta circunstancia el juez es el que valorará a la lectura de la acusación particular y de la acusación fiscal para ver qué elementos o qué puntos se van a probar o demostrar, ¿no? El artículo 362 recoge, por su parte, el principio de congruencia, al establecer que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación. Si se está buscando por falsedad material y uso de instrumento falsificado, esos dos delitos son los únicos que se juzgarán. Si dentro del proceso, por ejemplo, se descubre que además han violado y han matado y no se acusaron, lógicamente no podrán ser condenados por otros delitos más que por falsedad material y uso de instrumento falsificado. Principios constitucionales que regulan el juicio oral. Ahora vamos a ir viendo cuáles son las reglas del juicio oral. ¿Ya? Las características más relevantes de la moderna doctrina del derecho penal constitucional consiste en someter al estudio y debate todos y cada uno de los principios y garantías constitucionales que orientan al sistema penal, con la finalidad de empezar el estudio de la legislación penal. Por donde debe comenzar esto es por la base jurídica fundamental en la que se asienta el sistema u orden constitucional. Cabe aclarar que ni la Constitución ni el Código Procesal recogen todos los principios rectores que informan al proceso penal y en especial el juicio oral. El Código Procesal, artículo primero, comienza declarando que nadie podrá ser condenado a sanción alguna si no es por sentencia ejecutoriada dictada luego de haber sido oído previamente en juicio oral público celebrado conforme la Constitución, los convenios y tratados internacionales y, lógicamente, el Código de Procedimiento Penal y las últimas modificaciones que obviamente hoy tenemos, como son la ley 1173, ley de abreviación procesal penal, como la 1226, que es la ley que modifica la ley de abreviación procesal penal. A momento de elaborarse el proceso penal, se diseñó que el juicio oral público tiene que celebrarse conforme a lo establecido las reglas de la Constitución Política del Estado y las garantías constitucionales. Y, lógicamente, avalados y de acuerdo a lo que son los convenios y tratados internacionales suscritos por el Estado boliviano, ¿no? Si bien recordamos, hay muchos convenios y tratados internacionales suscritos por el Estado boliviano que hablan obviamente sobre derechos de los ciudadanos.
especialmente los de derechos humanos, nos hablan de que el proceso penal debe ser justo y garantizar un proceso en iguales condiciones para que el imputado en el caso pueda asumir defensa y si es que es encontrado culpable, que obviamente sea en iguales condiciones para tanto el acusador como para la defensa. La ley fundamental en los artículos 109 a 121 reconoce las garantías jurisdiccionales que identifican como principios o derechos fundamentales procesales. Principio acusatorio, principio de audiencia o derecho a ser oído, principio de igualdad de armas, principio de procedimiento o instrumentales, oralidad, inmediación, publicidad, que obviamente ya hemos visto en anteriores clases. Principio acusatorio señala que el juicio oral público, al igual que todo el proceso penal, se inscribe en el sistema acusatorio. El Código Procesal, en su artículo 342, establece que el juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o de la acusación particular o del querellante, que es indispensable que exista una de las acusaciones. Sin estas no se podría aperturar o ir al juicio oral. La norma recoge de forma expresa las características de este sistema acusatorio cuando advierte que en ningún caso el tribunal podrá incluir hechos no contemplados en alguna de las acusaciones, producir prueba de oficio ni abrir el juicio si no existe al menos una acusación. El juez, como obviamente habla el sistema acusatorio que hoy en día manejamos, no puede producir prueba de ninguna manera. Toda prueba tiene que haber sido elaborada o producida en la etapa preparatoria. En el caso podría introducirse alguna prueba de reciente obtención, que lógicamente esto tendría que sanearse, ¿no? Conforme también lo que señala el Código de Procedimiento Penal. El artículo 342 del Código Penal nos habla sobre la base del juicio oral. ¿Qué dice? El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o del querellante indistintamente, de cualquiera de los dos. Cuando la acusación fiscal y la acusación particular sean contradictorias, es el juez el que delimitará cuáles serán los puntos a demostrar, ¿no? El auto de apertura del juicio no será recurrible, la acusación podrá retirarse en cualquier momento del juicio hasta antes de la deliberación del tribunal. ¿A qué se refiere? Si el fiscal, por ejemplo, en el proceso del juicio oral, se da cuenta de que el imputado no es autor o partícipe del ilícito, podrá retirar la acusación hasta antes de que se dicte la sentencia. Como sostiene Cortés Domínguez, la coexistencia de estos dos derechos, el de penar y el de acusar, y la distinta titularidad de ellos, ha determinado una vez superada la filosofía que imponía el proceso inquisitivo, una estructura del proceso penal que es típica y exclusiva de este orden jurisdiccional y que depende directamente de la vigencia en el mismo del principio acusatorio. Un poquito esto quiero explicarles. Antes de la implementación de este sistema acusatorio que hoy vive Bolivia,
nos manejábamos sobre el sistema inquisitivo. En este eran muy diferentes las reglas en el cual el imputado era culpable y debía demostrar su inocencia. Por consiguiente, era bastante complicado para el imputado poder asumir defensa. En estas circunstancias ha cambiado, ya que hoy en día vivimos otro sistema, el sistema acusatorio, por el cual el imputado debe esperar que se le demuestre que ha cometido un ilícito. En opinión de Armenta-Deu, ese principio exige que haya una contienda procesal entre dos partes contrapuesta y que la resolución la tome un órgano que se coloca por encima de ambas. Es decir, que las partes tienen que estar separadas de la función del juzgar. La diferencia entre las tres funciones procesales, la acusación, que es propuesta y sostenida por personas distintas, el juez y la defensa, con derechos y facultades iguales a las del acusador, y la decisión por un órgano judicial independiente e imparcial. Conlleva la necesidad de que alguien, el Ministerio Público, sostenga la acción penal para que pueda configurar un verdadero proceso contradictorio. ¿A qué nos referimos con esto para que seamos más claros? Hay dos partes, una la acusadora que tiene que demostrar la existencia del delito y la participación del imputado, otra la defensa que va a demostrar en el caso que el imputado no ha participado del ilícito o que no ha existido el delito, o mejorar la situación jurídica de este en el juicio. Y un tercero que va a ser el juzgador, el tribunal imparcial, independiente, quien va a escuchar a las partes justamente para tomar una decisión y darle la razón a quien haya demostrado, afianzado de mejor manera los extremos que ha estado manejando en el proceso penal. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hasta aquí, este principio acusatorio. No hay dudas, no hay preguntas. Marcela, tal vez. No, Doc, de los principios no. Bueno, continuamos. Principio de audiencia o derecho a ser oído. Este principio es rector del juicio oral público, según la Constitución Política del Estado, artículo 115, parágrafo segundo, y 117, parágrafo primero, garantizan el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Además, ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oído, juzgada previamente en un debido proceso, y nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. El Código Penal, en su artículo primero,
por su parte, comienza consagrando expresamente que nadie será condenado o sancionado a sanción alguna si no es sentenciado previamente conforme a lo que señala la Constitución Política del Estado, los convenios y tratados internacionales vigentes y lo que señala el Código de Procedimiento Penal. Sin duda, aquí vemos obviamente la influencia que establece la Constitución y las garantías en lo que va a ser el juicio oral. ¿Ya? No se pueden vulnerar estos porque obviamente ahí acarrearían lo que podría ser un amparo constitucional, una acción de libertad o lo que corresponda en derecho para aquella persona que se le haya infringido obviamente o se hayan vulnerado sus derechos. Derecho a ser oído. Lo evidente es que el legislador boliviano ha diseñado un juicio oral público que a los efectos de su validez y reconocimiento constitucional tiene que celebrarse conforme a los derechos y garantías y principios consagrados en la Constitución Política del Estado, los convenios y tratados internacionales. El principio de audiencia consiste en que el imputado debe tener la oportunidad, el tribunal debe garantizar que se den las condiciones idóneas de expresar su posición frente al tribunal acerca de la acusación en su contra y realizar de manera más amplia posible su derecho a la defensa. Como habíamos visto anteriormente, este principio a ser oído es importante. Al ser un juicio oral, ¿no? El imputado debe ser oído en cualquier momento, no puede coartarse el derecho a la defensa, como también el derecho a pronunciarse respecto al juicio. Antes de tomarse toda decisión, es importante tomar ese punto muy claramente. En realidad, este derecho consiste en la facultad irrestricta que tiene todo imputado de ser oído, impugnando las pruebas de contrario, proponiendo y aportando las que entienda convenientes con el fin de desvirtuar o enervar la acusación o atenuar la responsabilidad que se le atribuye. En estos casos también hay que ser claros. No todas las personas son inocentes. Puede haber casos en los cuales se ha cometido el delito, pero obviamente el trabajo del abogado es demostrar cuál es la participación. En algunos casos puede ser, digamos, que las circunstancias lo han llevado a cometer un ilícito, pero tal vez de manera culposa y no dolosa, que en algunos casos el Ministerio Público va a tratar de demostrar lógicamente con mayor fuerza la comisión de ilícitos más graves. Igualdad de armas. Es otro principio que se va a manejar en el juicio oral, que es muy importante se tome en cuenta, que señala que el sistema penal debe establecer las condiciones legales de tal forma que en las contiendas jurídico-penal ambas partes, tanto el Ministerio Público como la defensa, que va a tratar de buscar una mejor situación jurídica del imputado, tengan la misma posibilidad de hacer valer sus pretensiones procesales. Este principio no postula, sin embargo, que las partes procesales sean iguales, porque no lo son ni podrán serlo. El Estado, representado por el Ministerio Público, siempre tendrá mejores condiciones y posibilidades de acusar que el imputado de defenderse. Lo que busca es que el fiscal tenga las mismas posibilidades de sustentar su acusación como el imputado de buscar cómo desvirtuar esa pretensión.
La convergencia de ambos derechos configura lo que se conoce como proceso contradictorio, que prevalece en la cultura jurídica de nuestro entorno. Aquí una explicación es necesaria. Si bien se habla mucho de la igualdad de las partes, es evidente que el Ministerio Público, al representar al Estado, obviamente va a tener mayores posibilidades de investigar, mayores posibilidades de sustentar una acusación. Pero no nos olvidemos que el Ministerio Público debe buscar la verdad. Y si dentro de la investigación descubre que el imputado no es autor o no es partícipe del hecho, entonces tendrá que dictar un requerimiento de rechazo o de sobreseimiento, el cual lógicamente liberará al imputado de la acusación de un delito. ¿Ya? Y lógicamente al imputado les da la posibilidad de poder utilizar todas las armas, tanto la defensa material, técnica, para asumir su defensa. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, ¿Sí? el fiscal, una vez presentada su acusación formal ante el juez, ¿se retira del caso o sigue participando en el juicio oral? Perdón, ¿me puedes repetir? No lo escuché bien. Doctor, el fiscal, una vez presentado su acusación formal ante el juez, ¿se retira del caso o sigue participando en el juicio oral? Tiene que continuar con el proceso, porque al acusar no es suficiente, digamos, que acuse, es como si estuvieras usted lanzando la piedra y escondiendo la mano. Tiene que sustentar en el juicio oral. Gracias, doctor. ¿Otra duda? Bueno, en palabras de la Oliva, este principio significa que las distintas partes del proceso dispongan de iguales medios para defender sus respectivas posiciones. Esto es, dispongan de iguales derechos procesales, de oportunidades y posibilidades similares para sostener y fundamentar lo que cada cual estime conveniente. En el juicio oral, ambas partes van a tener las mismas posibilidades de presentar pruebas de cargo, pruebas de descargo, podrán observar las pruebas que haya presentado la otra parte, desvirtuar las mismas o en el caso, obviamente, pedir la exclusión de esas pruebas cuando hayan sido obtenidas de manera ilegal o cuando no sean pertinentes en el proceso de la investigación que se lleva adelante. La Constitución y el Código Procesal ofrecen a la parte acusadora, al fiscal y al creyente, un conjunto de posibilidades para que puedan ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva y derechos a la jurisdicción, con el propósito de concretar ese equilibrio entre la acusación y la parte pasiva. El Código Procesal, en el artículo 5, reconoce asimismo que el imputado puede ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, los convenios y los tratados internacionales vigentes y este código les reconocen desde el primer acto procesal hasta la finalización para asumir defensa. En esa circunstancia, el imputado, si bien en algunos casos se encuentra en inferioridad de material, si podría decirse, para acreditar su defensa, pero en el juicio oral van a ir a la par de lo que se tenga obtenido y se tenga investigado. Principio del procedimiento o instrumentales. Al margen de los referidos principios rectores del juicio oral público,
íntimamente relacionados o vinculados, se tienen los principios del procedimiento o instrumentos de la fase esencial del proceso penal, que son la oralidad, la inmediación y la publicidad, que ya habíamos visto, ¿no? Esos principios, pero vamos a ir analizándolos ya desde la perspectiva de su aplicación en el juicio oral. La acusación, el inicio y realización del juicio oral público depende de que haya una acusación, que puede ser del fiscal o del querellante. La necesidad de que la acusación se haya convertido en un supuesto procesal previo al momento de cumple del proceso penal los consagra el artículo 342 del Código Procesal, cuando advierte que en ningún caso el juez o tribunal podrá incluir hechos no contemplados en alguna de las acusaciones, producir prueba de oficio ni abrir el juicio si no existe esta acusación. La acusación como mínimo contendrá los datos que sirvan para identificar al imputado, que hemos visto en lo que les he mandado, la relación precisa y circunstancial del delito atribuido, la fundamentación de la acusación con la expresión de los elementos de convicción que la motivan, los preceptos jurídicos aplicables, el ofrecimiento de la prueba que se producirá en el juicio conforme al artículo 341. En todo caso, el juicio se abre sobre la base de la acusación, realizada por el fiscal o por el querellante. Y en la eventualidad de que haya ambas, sea contradictorias, ya hemos visto que el juez es quien deliberará cuáles serán los puntos a demostrarse. La defensa del imputado, mientras el Ministerio Público tiene que formular inexcusablemente su acusación y la debe sustentar a lo largo del juicio oral y público, es lo que le decía Edwin, no solo es suficiente presentar la acusación, sino que se debe sustentar en todo el juicio oral, ¿no? El imputado tiene que poder ejercer su derecho fundamental a la defensa, prevista y resguardada en el artículo 119 de la Constitución Política del Estado en su parágrafo segundo. No cabe ninguna posibilidad de realizar juicio alguno sin defensa del imputado. Por tanto, se garantiza que el imputado debe asumir defensa. Ya habíamos visto defensa material y defensa técnica, ¿no? Debe contar con el patrocinio de un abogado. Si no tiene un abogado, el Estado debe proporcionarle uno, ¿no? Ahí se le va a facilitar un abogado de defensa pública. Aun cuando es cierto que por la presunción de la inocencia el imputado no está obligado a articular ninguna estrategia defensiva, no es menos cierto que el sentido de este derecho fundamental no es propiamente ejercer, sino tener la posibilidad real de poder neutralizar, en su caso, desvirtuar las acusaciones señaladas por el Ministerio Público o en el caso por la acusación particular. Recalcando, habíamos visto que obviamente toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Dentro de una lógica, el imputado podría quedarse simplemente escuchando lo que dice la acusación, ¿no? Que ellos tendrían que demostrar. Pero obviamente también puede desvirtuar, puede aclarar, puede destruir toda acusación, obviamente si tiene los elementos suficientes para acreditar que lo que señala la acusación no es verdad. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Bueno, vamos a hacer un corte, por favor, y estén atentos a la reconexión.